Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida a nuestros primeros invitados, el doctor Enrique Terán, catedrático e investigador de la USFQ, y el doctor Armando Camino, médico psiquiatra. Doctor Terán, bueno, pasamos a otra fase cuando el gobierno anunciara formalmente ayer la eliminación del uso de las mascarillas. Este fue, antes de darle la palabra, por favor, el anuncio del presidente Guillermo Lasso. Este 28 de abril del 2022 es un día muy especial porque termina otra importante fase de este largo combate en contra del virus que paralizó el mundo durante 2 años y más, con gravísimas repercusiones sociales y especialmente económicas. Tengo el gusto de anunciar que, de acuerdo con la decisión del COE, desde hoy en el Ecuador dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados en todo el territorio nacional. Podemos hacerlo, podemos guardar nuestras mascarillas porque nuestro exitoso plan de vacunación ha permitido que ahora apenas 5 de cada 100 pruebas de COVID sean positivas. Es una clara muestra de que prácticamente hemos vencido al COVID-19. Ese fue el anuncio oficial, eliminación del uso de las mascarillas. Doctor Enrique Terán, muy buen día. ¿Cómo ve usted esta decisión en las condiciones en las que hemos vivido, al menos en el Ecuador? Buen día. Muy buenos días, Miguel, y buenos días a todos quienes nos escuchan. Diría yo que esta era una decisión que inevitablemente se veía venir porque ya había sido diferida en algunas ocasiones. La situación del país es un poco especial porque hemos tenido diferentes comportamientos que siempre generan un análisis subjetivo de qué es lo que está sucediendo. Hablamos de una excelente penetración de la vacuna, lo cual fue relativamente cierto con la segunda dosis. El Ministerio de Salud maneja cifras de alrededor del 83% de las personas vacunadas. Sobre la población general corresponde al 77%, lo hemos dicho múltiples veces. Dosis de refuerzo, hemos tenido una adopción sumamente baja, Miguel. 30% de la población está con una dosis de refuerzo. Y entonces no se puede hablar de que el programa de vacunación sigue siendo exitoso si la gran mayoría de la gente no adoptó la dosis de refuerzo. La lógica es que no hemos sido nosotros suficientemente exitosos en comunicar la necesidad de esa dosis y hemos dejado más bien que la hegemonía sea el contagio, que la gran mayoría de gente necesitaba hospitalización. De manera el dato del Ministerio de Salud Pública de menos de 5% de positividad, pero sí sabemos que el número de pruebas que se hace es considerablemente menos. Lo que sí es inevitable es que la atención hospitalaria ha disminuido, la demanda de cuidados intensivos ha bajado y eso es afortunadamente bueno porque la mortalidad ha bajado. Hoy el presidente ha hecho el anuncio de que oficialmente en el Ecuador se deja de utilizar la mascarilla. Me ha llamado la atención a mí que el señor Juan Zapata el día de ayer dijo que ningún municipio puede contravenir la decisión del COE nacional, cuando en todas las ocasiones anteriores que se le pidió al señor Zapata que exija a los municipios cumplimiento, decía que la autonomía de los COEs no se puede vulnerar. Entonces, claro, comparto yo con usted, Miguel, somos nosotros mucho más fácil de desatender normas que de mantenerlas. El consejo para todos quienes nos escuchan es: usted siga primando por su integridad personal, por su seguridad personal, por su salud.
El uso de la mascarilla ha sido la mejor herramienta de protección durante estos 2 años y no va a suceder absolutamente nada si es que usted sigue durante unos meses más protegiéndose y particularmente en aquellos sitios en los que va a tener que estar usted en contacto con otras personas que ya seguramente van a estar sin mascarilla. Doctor Terán, a propósito del proceso de vacunación, si bien no se ha cumplido todas las fases que sean 100% como se había establecido, este momento hay el segundo refuerzo, es decir, en la práctica la cuarta dosis. ¿Debiera continuar igualándose en el caso de la primera dosis de refuerzo y en el caso especialmente de los adultos mayores, la segunda dosis de refuerzo? Por supuesto que sí. Nosotros, desafortunadamente, como decía, no hemos transmitido el valor de esa inmunización y por eso la baja adopción. Si usted tiene un 30% de población que ha recibido la dosis de refuerzo número 3, matemáticamente quienes van a recibir la dosis 4 va a ser la mitad. Estamos hablando de un 12-15% de la población. Y hemos caído en esa hegemonía de cuestionar entonces si es que la vacunación es efectiva o no es efectiva. Lastimosamente, no aprendemos de los errores de otros países y jugamos con la suerte que nos acompaña. Mire usted lo que está sucediendo en China y cómo se siguen confinando ciudades, justamente por la baja adopción de las dosis de refuerzo y particularmente en población de alto riesgo, como siguen siendo los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades concomitantes, etcétera. Entonces, que este anuncio hubiera ido acompañado de la exigencia de un esquema vacunal completo, más que la sugerencia, creo que hubiera sido mejor. Quiero dar la bienvenida al doctor Armando Camino, médico psiquiatra. ¿Cómo enfrentar esta nueva fase dentro de la pandemia? Y cuando se dispusiera desde las autoridades. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, siempre es importante comentar que acontecimientos que estamos pasando y van a suceder. Estos acontecimientos hay que manejarlos con un criterio muy amplio. El ser humano, todos, somos personas de condicionamientos y somos personas de adaptación fácilmente a las situaciones del entorno. Tal vez así que cuando comenzamos este proceso, este confinamiento por cuarentena, por COVID, tuvimos que adaptarnos nosotros a la forma de vida nueva y del mundo para poder nosotros poder sobrellevar todas las condiciones nuestras. Yo sigo diciendo lo mismo. Si vamos nosotros nuevamente a readaptarnos a las nuevas condiciones de vida, y estas nuevas condiciones de vida son ya no utilizar mascarillas, tiene que haber un proceso de desensibilización. Es decir, que tenemos que tener un proceso de readaptación paulatina. Todos los cambios que se hacen en la vida y los que hemos recorrido ya muchos años, nos vamos adaptando poco a poco. No podemos hacer un cambio súbito sin tener la adecuada preparación y la educación permanente sobre los procesos. Las personas que hemos pasado, o todas las personas que hemos sobrevivido a la cuarentena, y aún más aquellas personas que tuvieron pérdidas familiares por el COVID-19, esto generó un luto más resuelto, que habíamos hablado anteriormente. Este luto más resuelto, ¿sí?, nos deja como un proceso de inicio de la sintomatología depresiva. Y la sintomatología depresiva es un efecto, está ahí. Entonces, cada uno de ellos va a tener un temor, un miedo y una preocupación de enfrentar nuevamente estos acontecimientos, que sería, ¿sí?, la reinserción social. Al proceso inicial, todo el mundo comenzamos a distanciarnos y fue un nuevo modelo de vida. Y tal vez así que se conoció como la nueva normalidad. Y la nueva normalidad fue el confinamiento, el aislamiento y el poco contacto social. Hoy tenemos lo opuesto, pues prácticamente nos ha dado luz verde para que todo se reactive. Solo tenemos que siempre pensar que el COVID es un virus. El virus siempre va a estar. Y tal vez así que lo nuevo nuestro es volvernos a adaptar.
Y hay comentarios mundiales. El COVID llegó al mundo y llegó para quedarse. Doctor Camino, con estas condiciones, al disponerse el no uso de la mascarilla, simplemente con esto, ¿cómo se va normalizando relativamente la situación a sabiendas de que no hemos salido 100% de la pandemia? A ver, realmente todos los que, por lo menos la parte médica, conocemos realmente que todos los procesos de readaptación toman un tiempo. Y no es tan cierto que se tiene que reactivar la economía, y reactivar la economía se acaba todas las medidas de bioseguridad o de prevención que deberíamos tener. Y tenemos que tener en cuenta que otros países han tenido fases de recontagio, reactivación del proceso del COVID, que así es la vida del virus. Habrá temporadas de limpieza y habrá temporadas de nuevo contagio. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es nosotros las recomendaciones en la educación permanente y buscar nuevos mecanismos, ¿sí?, en el proceso de salud mental para la readaptación, para bajar o interrumpir los pensamientos negativos o las condiciones negativas que vivimos en algún momento. Tal vez así que todos parece que nos estuviéramos olvidando que pasamos 2 años de cuarentena y cuando todos los que vivimos esto, por lo menos aquí en Quito, en Ecuador, se vio realmente esto parecía una ciudad abandonada. Y es como decía, realmente hay tantas cosas que debemos preocuparnos, que se baje el nivel, ¿sí?, de peligrosidad del COVID, pero no se está tocando tampoco los niveles de inseguridad que tenemos. O sea, yo vi un meme que me causó mucho chiste y decía, ya no vamos a utilizar mascarillas, pero sí tenemos que aprender a utilizar chalecos antibalas. Entonces, sí tenemos que tener un proceso, y en salud mental, no nos olvidemos que el miedo es un mecanismo de reacción normal, fisiológico del ser humano. Tenemos historia en el Ecuador de varios miedos, y volvemos a enfrentar nuevamente el miedo, el temor y la preocupación. Puede ser que sea esto la puerta de entrada para enfermedades emocionales o enfermedades que hablamos nosotros psiquiátricas y por lo tanto tratamientos. Las estadísticas son claras. Se habla del más del 50% de personas con trastornos del sueño, más del 35% de cuadros ansiosos depresivos. Eso lo estamos viendo y eso se ve en la práctica profesional diaria, el incremento de pacientes, y por lo tanto tenemos que volver a reeducar. Yo pienso que la mejor recomendación es esto, es volver a reeducar, siempre seguir manteniendo que las medidas de control y protección para nosotros y los nuestros tienen que ser permanentes. Volvamos con el doctor Enrique Terán. Importante señalar que de alguna manera las medidas de bioseguridad, que no solo debió haber sido para la pandemia por el COVID-19, el caso del lavado de manos, que debió y debiera seguir siendo fundamental y permanente, porque daría la impresión, doctor Terán, que al flexibilizarse con el no uso de la mascarilla, esto ya se puede relajar y nos olvidamos de las medidas, al menos algunas medidas de bioseguridad. Claro, comparto plenamente, como expresa el doctor Camino, que debe haber un proceso organizado para que nosotros cambiemos la conducta de la población. Hemos visto, por ejemplo, situaciones en Estados Unidos que llaman mucho la atención de que las personas que ya deciden que no van a utilizar la mascarilla intentan forzar a quienes usan la mascarilla para que se la retiren. Entonces, usted topaba al principio, en el preámbulo, algo muy interesante. Cuando nos quieren a nosotros hacer cumplir con una norma en la que aparentemente no estamos de acuerdo, existe una resistencia de la población, una resistencia individual a hacerlo y hasta cuestionamientos. Pero cuando la norma me favorece, ahí sí yo quiero que se implemente en su totalidad y que se la haga de forma radical. Aquí es fundamental. Nosotros, ¿qué realmente nos estamos llevando como aprendizaje de la pandemia? Muy poco, Miguel. ¿Usted tiene sitios en los que se pueda lavar las manos en esta ciudad?
no existen. Usted tiene sitios en esta ciudad en las que se pueda tener acceso siquiera a baterías sanitarias, no existen. Entonces, el alcohol gel seguramente ya va a pasar también a la historia y nosotros regresaremos a esa hegemonía de falta de una cultura de prevención, de manejo del aseo, que no solo está vinculado con la COVID-19, sino que impacta generalmente en todo el proceso de salud de enfermedad. Hay que ser muy, muy cautelosos porque los anuncios a veces se hacen de lo grande, pero no se lee las letras pequeñas. Entonces hay ciertas restricciones a la remoción de la mascarilla. Se dice, por ejemplo, sugerimos que no se retire en el transporte público. Ojalá todos seamos consecuentes con eso, porque el espacio abierto es muy subjetivo en realidad. Hemos insistido, Miguel, y lo hacemos, este es un virus de transmisión aérea y por esa razón la ventilación es justamente el peor enemigo para la transmisión de este virus. Entonces nosotros, si vamos a espacios cerrados, sigamos utilizando esa mascarilla. Si usted tiene síntomas respiratorios, dice en el decreto que fue emitido, siga utilizando la mascarilla. Y entonces ahora ojalá no venga un proceso de estigmatización, que a quien sí usa la mascarilla por autoprotección, empecemos a señalarle pensando que es la persona que está enferma, que es la persona que está portando el virus, en lugar de aceptar que es alguien que busca simplemente su autoprotección. Precisamente por lo que señala usted, doctor Terán, yo quisiera recordar una experiencia personal. Desde hace muchos años, recuerdo hace unos 20 años cuando la primera vez fui a China, y yo veía quizás con admiración el uso de la mascarilla en Beijing, y yo pregunté cómo así se usa, o en México, en DF, en China decían, bueno, es que la polución, aquí la polución, y hay una pedagogía, una dinámica de uso de la mascarilla. ¿No debiera ser eso también no obligatorio, pero sí de convencimiento de cada uno de que a veces resulta importante usar la mascarilla, que nunca lo hicimos antes de la pandemia? Por supuesto que sí, es que lo que nosotros deberíamos ganar son aprendizajes positivos antes que acarrear resentimientos que impactan sobre la conducta. Mire usted que el comentario realizado por su persona es absolutamente válido. En ciertas culturas, el uso de la mascarilla es una muestra de respeto hacia otras personas, pero en países como el nuestro, no hemos logrado todavía, Miguel, que la población entienda que no se puede esputar, que no se puede escupir en la calle. Y usted observa que la gente transita y lo hace libremente. Entonces, si nosotros pensamos en algo tan simple como, por ejemplo, la gripe, cuando usted está con gripe y estornuda, indudablemente la mejor medida sería tratar de controlar ese estornudo para que no incomode a otras personas. Había hace muchos años, y usted se acordará del manual de Carreño, la costumbre de usar pañuelo ahora ya es una prenda de vestir en extinción. Ya nadie tiene pañuelo consigo. Y claro, nos enseñaban, saque el pañuelo y tápese la boca cuando va a estornudar. Después ya fuimos migrando y dijimos, use el codo, tápese, pero mucha gente se resiste. Ahora con la mascarilla, creo que va a haber la sensación de libertad de mucha gente que ya no necesita utilizar la mascarilla por obligación, pero creo que a la población tenemos que sugerirle y recomendarle que lo siga haciendo por protección. Hemos dicho, y creo que es importante insistir, Miguel,
El Ecuador no es una isla, no es una burbuja, y el virus sigue circulando en otros países, el virus sigue causando problemas en otras regiones y no estamos libres de que cualquier momento venga por aquí una persona trayendo el virus y nos pueda incomodar nuevamente. Entonces, qué bueno que ya no sea obligatoria la mascarilla, pero actuemos con responsabilidad todavía. Doctor Armando Camino, ¿cómo emprender este proceso de readaptación y seguir con al menos algunas medidas de bioseguridad, como no ha habido costumbre el lavarse muy bien las manos y otras disposiciones, doctor Camino? A ver, todo lo que nosotros estamos hablando como un proceso de condicionamiento es educar. Y la única manera de condicionar y formar es educar. Y la educación es la prevención. Hay autores que refieren que la prevención es mucho mejor que 1.000 millones de miligramos de cualquier medicamento. Tenemos que seguir educando y transmitiendo de que la utilización de mascarillas son para impedir la transmisión de enfermedades y gérmenes que están en el aire. No nos olvidemos que el contagio de muchas de las enfermedades respiratorias es por gotas y aerosoles, ¿sí? Y la mascarilla realmente para muchos de nosotros se ha convertido ya en una prenda. Y una prenda que nosotros necesitamos tener para nuestra vida, y antes de salir de casa, nosotros tomamos nuestro equipo y salimos para nosotros estar en el proceso. Las noticias para allá transmitidas, que se refiere a la no utilización de las mascarillas, también para muchas personas ha sido tomado con demasiada alegría, ya que de alguna manera, según reportan, dice que va a disminuir la fatiga pandémica relacionada a las restricciones que son propias de este proceso, y también mejoraría nuestra relación con nuestras personas o compañeros de trabajo, en donde ya podemos visualizar sus rostros. Sin embargo, son más las personas que perciben el retiro del uso de la mascarilla con temor, miedo y recelo. Aún más, como voy a repetir nuevamente, es aquellas personas que han tenido, o bien han tenido un COVID, bien tuvieron una complicación de COVID, son sobrevivientes de un COVID, o han tenido familiares, aún más de primera línea, que fallecieron. Aquellas personas que tienen enfermedades premórbidas o preexistentes, como la ansiedad, se ha visto que va a aparecer, porque se ha visto en otros países, ese sentimiento de hipervigilancia, mecanismos de evitación, poco contacto social, y estas personas realmente van a ser de aquí en adelante demasiadamente inseguras, y si no se utiliza mascarillas. El temor, el miedo en un evento de que alguien estornude, en el vuelo de avión que alguien estornude tosa, ¿sí? Todo este proceso vamos a hablar nosotros de que si no generamos un proceso que comience desde hoy mismo a través de los estamentos estatales que les corresponde, así como al inicio exigimos que toda la información, cuando iniciamos este gran proceso del COVID, que la información sea la efectiva y verídica, y nos recomendamos que tengamos medios oficiales de información. Hoy también debemos tener estamentos que nos ayuden a nosotros, ¿sí?, a que toda la información llegue adecuada, filtrada y con buenos procesos. Estamos hablando, ya de algún tiempo atrás, durante todos estos 2 años, de que las enfermedades psiquiátricas, en algún momento hablamos de la cuarta ola, fue el inicio de las enfermedades psiquiátricas, pero no estamos haciendo nada. Tomamos otro proceso, la retirada de medidas de bioseguridad, como las mascarillas, para mucha de la población va a generar temor y miedo. Entonces queremos pensar que probablemente, puede ser o tal vez esté equivocado, que se baje un poco ese porcentaje. Estamos hablando de 3 o 4 veces el incremento de la población, tanto en incidencia y prevalencia de enfermedades psiquiátricas. Entonces, la única manera que tenemos nosotros es educar a nuestra población, dar seguridad a nuestra población y seguir hablando en el proceso de este condicionamiento como mecanismo protector. Se llaman refuerzos positivos. Pero si seguimos teniendo más refuerzos negativos, ¿y cuál está el proceso de esta educación? Y lamentablemente llegaría el Ecuador nuevamente, como otros países en Europa, que están utilizando nuevamente las medidas de bioseguridad, el aislamiento social. ¿Cuál sería el hecho de que nosotros estamos preparados para un nuevo brote? Estamos preparados para ver qué hacer y qué estamos haciendo para prevenir en este proceso que ojalá no se dé a futuro. Doctor Camino, ¿cómo tratar los trastornos psicológicos que dejara las secuelas del COVID?
Nosotros hemos tratado y hemos hecho ya todo un cronograma de procesos de psicoeducación, se llama ICE, Instrucción, Capacitación, Educación en Enfermedades Psiquiátricas. ¿Cómo tratar con los equipos de salud mental? ¿Qué son los equipos de salud mental? Hablamos de la psiquiatría, hablamos de la psicología, trabajo social, fortaleciendo inclusive la espiritualidad. Cuando todo este proceso y todo este equipo se integra para el abordaje ya de las patologías que existen, la utilización por el lado nuestro como psiquiatras, el proceso de psicoterapia y el proceso psicofarmacológico, porque lo que se alteró también durante todo este proceso, y creo que se están olvidando, todo mundo se alteró el trastorno del sueño, y el más frecuente fue el insomnio, y del insomnio fue el más frecuente el insomnio inicial. La mayor parte de gente tenía dificultad para conciliar el sueño y todavía los mantienen. Mucha gente se cronificó esa patología y como tal tiene que tomar medicación, porque el mejor proceso de prevenir el incremento o la exacerbación de los síntomas psiquiátricos es mejorando funciones vitales. Y una función vital es el ritmo circadiano, sueño-vigilia. ¿Sabes así? Que aquí en el mundo, que aquí en el Ecuador, comenzamos a vivir, que reapareció la cuarentena, apareció el aislamiento y nos corrimos 2 horas del sueño. Normalmente a las 10 de la noche estamos durmiendo. Hoy vemos que 12, 1 de la mañana, mucha gente estamos durmiendo. Pero nos levantamos ya un poco más tarde, pues nos corremos 2 horas de vigilia. Entonces, esta arquitectura del sueño se alteró. Y ese es otro de los procesos que tenemos que educar para tener otro mecanismo de prevención, porque si una persona no duerme, se altera un ritmo importante de prevención, se llama cortisol, que tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, y es una herramienta para nosotros, como psiquiatras, para la población y para médicos de otras especialidades, para prevenir la severidad de un contagio o para prevenir como mecanismos de defensa para que aparezcan nuevas enfermedades. Volvamos con el doctor Enrique Terán. Si hay estas nuevas disposiciones, ¿qué pasa con la pandemia y cuándo pasamos a la endemia? Creo que no podemos nosotros desprendernos del contexto internacional. Quien decretó la pandemia fue la Organización Mundial de la Salud en vista de la agresividad que tenía esta enfermedad a nivel global. Hoy, ¿quién tiene que decidir que la pandemia ha cursado ya con una evolución hacia endemia? Pues es el mismo organismo. Por lo tanto, no son los países los abocados a tomar esa decisión. Y mal podemos decir nosotros, Ecuador ya ha vencido, ya ha superado el proceso. Cada uno de los países toma las decisiones que considera más adecuadas. Algunos lo hacen con más fundamento que otros. El señor presidente ha dicho, gracias al exitoso manejo de la pandemia, el Ecuador decide retirar la mascarilla. Colombia ha tomado la misma decisión y Colombia tiene un porcentaje de vacunación con segunda dosis que está por debajo del 70% de la población. Chile había tomado la decisión, Argentina lo hizo en octubre del 2021 con unas tasas de vacunación sumamente bajas. Entonces, la toma de decisiones tiene que contextualizarse en, como dijo el doctor Camino que me precedió, en educación a la población. No son por decreto que las cosas mejoran o que las cosas tienen un curso adecuado. Para nosotros este es un nuevo desafío y creo que así lo debemos tomar. Nosotros cuando, por ejemplo, se liberaron los aforos, siempre hablamos del riesgo implícito. Aparentemente no ha tenido impacto negativo, pero siguen habiendo casos de contagio. Sigue habiendo gente que se enferma, pero gente que ya no acude al hospital, que ya no se diagnostica, gente que tiene la enfermedad y que la sobrelleva 2 o 3 veces. Y todos, sin lugar a dudas, conocemos cada semana a alguien en nuestro entorno que se ha enfermado, que ha tenido la infección y que por lo tanto denota que el virus sigue en el ambiente. Entonces, es muy importante que entendamos, y como ya lo dijo el doctor Camino, los virus tienen un comportamiento caprichoso. Que esta estabilidad se mantenga depende en gran medida de que nosotros sigamos siendo prudentes
más allá de que nosotros tratemos de omitir la realidad y pensar que ya se ha superado y el virus ha desaparecido. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en este momento que estamos pasando con estas disposiciones, doctor Terán? La primera y la más importante, si usted todavía no se ha vacunado, acuda por favor a hacerlo. Tenemos la gran ventaja en el Ecuador de disponibilidad de la vacuna y por lo tanto aprovechemos ese beneficio. Número 2, usted no deje de lado lo que le ha protegido hasta ahora de forma adicional, que son las medidas de bioseguridad. No pasa nada porque usted mantenga todavía la mascarilla, porque usted se lave las manos y trate de evitar la aglomeración de gente, que usted busque espacios de buena ventilación. Es el éxito y el secreto de mantener una integridad personal. Doctor Armando Camino, sus recomendaciones en este momento con estas disposiciones. A ver, siempre es importante entender que es crucial, ¿sí? Y para su alegría, para todos nosotros, el hecho de que hayan determinado que se retire la mascarilla como medida de prevención. Pero todavía tenemos que seguir nosotros manteniendo el proceso de saber que es una enfermedad que todavía está. Un término que yo les decía, el COVID hace 2 años que llegó para quedarse. ¿Y qué nos obligó esto? Nos llevó a adaptarnos a esta nueva normalidad, que de alguna manera no implica el hecho de, por disposiciones o recomendaciones civiles, no médicas, si quiere decir que nosotros ya no podríamos contagiarnos. Entonces la recomendación es estar siempre cautos, precavidos, evitar todavía ambientes donde podríamos nosotros suponer que puede estar el contagio en los lugares masivos, por ejemplo, a lugares cerrados. Y lo otro, pensar siempre que todos nosotros, todas las poblaciones, todas las familias de Ecuador sufrieron algún acontecimiento emocional. Y este acontecimiento emocional no se ha olvidado. Yo no sé qué les voy a decir realmente, la población ecuatoriana, muchos de nuestros familiares que fallecieron en COVID, no tuvimos la fase de duelo. Y esa fase de duelo para nuestra idiosincrasia y nuestra espiritualidad, no tuvimos la capacidad de despedirnos. Eso se llaman duelos más resueltos. Y estos acontecimientos sumados a otros que seguimos viviendo, nos pueden generar una enfermedad. Seguir trabajando en la salud mental, mejorar nuestro entorno, mejorar la asertividad familiar, readaptarnos mejor a todos los procesos y generar siempre acontecimientos, llaman refuerzos positivos para tener una mejor calidad de vida. Bien, nuestro agradecimiento desde la revista de Opinión Democracia por esos valiosos aportes y sugerencias y análisis del momento que estamos viviendo en la pandemia, al doctor Enrique Terán, un reconocido investigador, y al doctor Armando Camino, médico psiquiatra. Muchas gracias su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Gracias también, buen día. Muy amable. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, 7:11 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Hoy es un día importante. Está previsto en las próximas horas una reunión binacional Ecuador-Perú en Loja, en la capital de la provincia de Loja, el encuentro binacional entre ambos países, al más alto nivel, el presidente Guillermo Lasso y el presidente Pedro Castillo, en el 14º Gabinete Binacional. Además, analizaremos otros temas vinculados con la política internacional, la visita a Argentina del presidente Lasso y también el estatus del prófugo en Bélgica. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y